Bienvenidos a Salud para Todo, este espacio en el que hablamos de salud, hablamos de bienestar en todas las áreas de nuestra vida. Soy Mayo Velosa, complacida de entrar a sus hogares. Les quiero invitar a ponerse muy cómodos, a ingresar a www.teleamiga.tv para que vea nuestra señal en vivo y también conozca algunos artículos importantes de nuestra programación que encuentra en nuestra página web. También los invito a seguirnos en redes sociales. En Instagram nos encuentra como @teleamigatv y en YouTube, allí usted nos busca. En la lupita coloca Teleamiga y ahí va a aparecer nuestro canal con absolutamente todas las listas de reproducción y contenido que tenemos para usted, para que también se suscriba y active la campanita para que le lleguen primero las notificaciones. Gracias por acompañarnos una vez más en esta conversación que tenemos con nuestros médicos, con nuestros profesionales de la salud para hablar de las diferentes patologías. Y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que seguramente usted en casa todos los días tiene que ejecutar este tema, y es el tema de la higiene de nuestros dientes, la higiene bucal. Hoy vamos a hablar de lo importante que es mantener una higiene bucal, porque presten mucha atención a esto. La higiene bucal es clave para prevenir enfermedades cardíacas. Aunque no lo crean, la higiene o ciertas enfermedades de nuestros dientes pueden acarrear problemas cardiovasculares. Hoy vamos a hablar y a profundizar sobre este tema con una especialista en la materia, además de aclarar algunos mitos en torno a la higiene de nuestros dientes. Quiero darle la bienvenida aquí a Salud para Todo a la doctora Claudia Arango, quien es odontóloga de la Universidad del Bosque, con una especialización en endodoncia e implantología, y está dedicada a la consulta privada de odontología hace más de 23 años. Doctora, bienvenida a Salud para Todo. Gracias por estar aquí. Gracias, Maye, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme. Qué rico poder compartir este tema con ustedes y poder hablar de muchas cositas que nos van a servir, sobre todo como en el día a día, para sentirnos más tranquilos, de estar haciendo las cosas bien, para poder identificar como tips básicos que nos van a ayudar a decir cuándo consultar, como para establecer algunas rutinas con el cuidado de los dientes, que son tan elementales y tan sencillas, pero que a veces las pasamos por alto. Y también me encantaría que esta conversación nos ayudara un poquito como a romper ese miedo, porque muchas veces tenemos algo en la boca o tenemos algo en los dientes y lo que hacemos es como escondernos por temor a ir a enfrentar lo que podemos consultar, y esto puede acarrear un poquito más de evolución en las enfermedades que estemos desarrollando. Así es, y por ahí quisiera comenzar, doctora, porque es justamente esa palabra que acaba de decir, miedo. ¿Por qué muchas personas tienen miedo a ir al dentista? ¿A qué le tienen miedo? ¿A la fresa, al olor? ¿A qué? ¿A qué? ¿Qué es ese monstruo que hay allá que no permita que las personas digan, voy a ir a hacerme mi consulta de rutina, voy a hacerme una limpieza, voy a ver cómo están mis dientes? Porque la gente suele ir cuando tiene dolor, cuando tiene alguna molestia, cuando tiene algún problema, es que van al dentista. ¿Por qué ese miedo? ¿A qué considera usted? ¿A qué se lo atribuye? Sí, Maggi. Bueno, es que hay muchos factores que pueden contribuir a que haya miedo al asistir al odontólogo. Uno de estos factores es como en nuestra generación, como esta escasa como campaña de prevención oral que existió, por ejemplo, con los adultos mayores o con las personas que están como de mi edad, porque el tema de la salud oral era más curativo que preventivo. Entonces, cuando asistías, como tú decías, era me está doliendo un diente, tengo que buscar un tratamiento. Muchas veces el paciente era un niño y entonces, en ese entonces, la forma de atender a este niño era inmovilizarlo físicamente para poderlo atender. Entonces se generan una cantidad de traumatismos, si estas personas no quieren volver al odontólogo porque se imaginarán que se va a repetir y se va a repetir esa situación. En otros casos, no nos digamos mentiras, nosotros como odontólogos y yo como endodoncista estoy acostumbrada a manejar este dolor del paciente, porque sin lugar a dudas la pulpa dental o el nervio duele horrible, pero hay que aclarar que para un tratamiento de esto se pone anestesia. La anestesia es absolutamente efectiva y va a
desaparecer completamente el dolor, entonces hasta el paciente se puede quedar dormido en la consulta mientras se le hace un tratamiento de conductos, por ejemplo. Pero ¿sí? mire que también juega un papel importante en la paciencia, ¿no? Sí, Es sí, ese sí, amor, no solamente por haber estudiado eso, que seguramente solo sé porque le gusta, sino que es esa paciencia, porque hay odontólogos que lamentablemente no tienen esa paciencia, esa experticia como de permitir que el paciente le actúe primero la anestesia o diga, no, no necesita anestesia y se lo hacen de esa manera como abrupta. Sí. Entonces la persona comienza a cogerle dolor y que no sé si está de acuerdo conmigo en que con el paso del tiempo estos procedimientos han cambiado mucho. Antes, usted lo mencionó, los adultos mayores optaban por sacarse los dientes. Había un dolor, una caries y muchos no tienen sus piezas dentales completas precisamente por eso, porque optaban era por retirarlos, ¿no? Sí, ¿Cómo ha Mari. avanzado, digamos, la medicina odontológica en estos últimos años? ¿Cómo ha visto que ha sido más efectiva para mejorar la salud oral de los pacientes? Pues María, sin duda la tecnología ha avanzado muchísimo, hay sistemas de tratamiento que te permiten hacer las cosas mucho más precisas, rápidas, hay sistemas digitales, en endodoncia pues hay sistemas rotatorios, hay microscopios, hay cosas que te permiten darle y aplicar toda esa tecnología al paciente para lograr que los tratamientos sean más rápidos, menos dolorosos, más sencillos y más efectivos. ¿Sí? Pero lo que tú decías es cierto, por ejemplo, donde yo hice rural, el regalo de 15 años para las niñas era una prótesis dental, entonces imagínate tener que extraer todos los dientes, sobre todo los superiores, ese era el diseño de sonrisa, mientras que ahora los odontólogos que estamos tan comprometidos con el cuidado, con tener los dientes toda la vida, con ayudarle al paciente a conservar su salud, porque también puede ser un mito que a nosotros nos gusta que el paciente llegue mal para... No es que a nosotros nos guste, nosotros queremos devolverle la salud a los pacientes y enseñarle a ese paciente a que se mantenga en ese estado de salud permanentemente, pero pues para esto entonces aconsejamos que vengan al odontólogo cada 6 meses, que no vengan con ese miedo y como tú decías, o sea, la paciencia es clave, que nosotros podamos establecer una relación, porque esa es una relación muy íntima entre el odontólogo y el paciente, porque el paciente te está entregando su miedo, te está entregando su salud, te está entregando sus expectativas y pues y nosotros con eso tenemos que tenerlo muy cuidadosamente guardado y poderle devolver a este paciente todas esas expectativas. Yo siempre he dicho algo y es que las mujeres sobre todo necesitamos tener siempre un buen estilista, un buen odontólogo, un buen ginecólogo de cabecera, pues son cosas que son tan íntimas, tan importantes, que es también vital que haya lo que usted dice, eso clave que es vocación, paciencia, ese amor y uno también siente esa conexión con su médico, eso es vital. A partir, hablando de niños, a partir de que es importante que los niños comiencen a cepillarse, ¿cuáles son esos primeros pinitos que debemos hacer los papás para que los niños comiencen a tener una buena higiene desde muy temprano? Bueno, con los niños existe un mito que muchas veces me han preguntado, doctora, los dientes de leche, que es como le llamamos vulgarmente pues a los dientes temporales y como los conocemos todos, hay que cepillarlos, a los dientes de leche les da caries. Claro que sí, porque es que pues la caries es una enfermedad que se produce en el esmalte dental y que atraviesa el diente a través del esmalte dental, deteriorándolo y destruyéndolo. Entonces, mientras exista el diente, mientras existan estas bacterias en la cavidad oral, va a existir caries y va a existir enfermedad. Entonces, desde que nacen los dientes, hay que cepillar los dientes. ¿Sí? Desde que los niños empiezan a tener su primera dentición, se puede hacer una visita preventiva, se puede llevar al odontólogo, no para ejecutar ningún tratamiento, sino sencillamente para evaluar que haya una secuencia de erupción correcta, que no haya una inflamación, que de pronto no presenten úlceras los niños, bueno, una cantidad de cositas pues como muy sencillas, pero para poder ir orientando a los padres, de mano de los padres. Mientras no están los dientes, con unas gasitas muy amarradas o con sistemas especiales para limpiar, también se les pueden limpiar las encías a los niños, porque no solo las bacterias están en los dientes, nosotros encontramos bacterias en la lengua, pues sobre las encías, entonces todas estas cositas es importante controlarlas y enseñarle a los padres que desde que tienen dientecitos o desde que están chiquititos hay que llevarlos a consulta. Excelente, acaba de mencionar la doctora la palabra caries, ahorita vamos a profundizar más sobre eso. Salimos a la calle y las personas tienen preguntas, la gente quiere saber
cosas sobre la higiene bucal, sobre las caries. ¿Qué le parece, doctora, si vemos la primera pregunta? Buenísimo. Vamos a ver. Vamos. Doctora, ¿cómo le va? Yo quisiera saber qué órganos se pueden afectar cuando tenemos una muela infectada. Perfecto, doctora. ¿Qué órganos se pueden ver afectados? No solamente pues el esmalte, el hueso, el diente. ¿Qué órganos se ven afectados en nuestra boca cuando tenemos una muela infectada? Sí. Nosotros somos un sistema que trabaja en equipo. Entonces, cualquier parte del organismo que esté fallando, de cierta manera puede afectar los otros. En el caso de los dientes o en el caso de las encías, por ejemplo, hay una relación muy ligada entre la enfermedad periodontal y las enfermedades cardiovasculares y la formación de estas placas de ateroma. Ese por un lado. Por ahí, si quieren, podemos profundizar un poquito para que tengamos un poquito más clara cuál sería esta relación. También existe la endocarditis infecciosa, que son bacterias que en una infección de una muela, cuando hay una muela que tiene un absceso o cuando hay una cirugía de cordales que se infecta o algún tratamiento odontológico que se infecte, estas bacterias entran a circulación y se pueden albergar en una válvula cardíaca y generar una endocarditis infecciosa, o también puede haber fiebre reumática, o también puede haber alteraciones como que se atraviesen barreras y tengamos una enfermedad en las meninges. Entonces, pues definitivamente estamos conectados y tenemos que darle la importancia que se merece la salud oral y el cuidado oportuno de todas estas patologías para que no tengamos complicaciones. Excelente, doctora. Usted lo acaba de decir bien, somos un aparato perfecto. Sí. Muy bien diseñado. Entonces vamos a ir a una pausa y ya regresamos para seguir hablando sobre este interesante tema, la relación que existe entre la higiene bucal y las enfermedades cardiovasculares. Ya venimos aquí en Salud para Todos. Estamos de regreso aquí en Salud para Todo y estamos hablando sobre higiene bucal. Si usted está en casa, lo invito a conectarse con nosotros, a permanecer allí, a estar atento porque seguramente vamos a resolver muchas de sus dudas o dudas que siempre ha tenido con relación a la higiene de sus dientes, y ponga mucha atención porque pueden estar relacionadas también con el tema de las enfermedades cardiovasculares. Hay que prestarle mucha atención a una caries porque no sabemos de qué manera puede evolucionar. Estamos con la doctora Claudia Arango, quien es odontóloga y especialista en endodoncia. Está con nosotros hablando sobre todo este tema. Doctora, hablemos sobre las caries. Ahorita usted lo mencionaba pues, en la parte inicial, en el anterior bloque. ¿Cómo se forma una caries? Para que la gente sepa qué pasa dentro de su cuerpo cuando se está formando una caries. ¿Qué empieza? ¿Eso va por etapas? ¿Cómo evoluciona también? Bueno, la caries es una enfermedad, la más común, porque la población tiene, la mayoría de la población tiene o ha tenido caries, se forma por bacterias, ¿sí? Entonces tenemos que saber que cuando controlamos estas bacterias o cuando evitamos que estas bacterias se agrupen y se queden en la superficie del esmalte, es la única manera que la podemos evitar. Entonces estas bacterias se quedan en la superficie del esmalte y empiezan a generar unos ácidos, unos productos ácidos. Esos productos desmineralizan el diente y empiezan a generar como una manchita blanca. Esa manchita blanca es la primera señal de caries. Afortunadamente la puede identificar uno, pues si es muy atento o si se compromete con la salud oral o con el cuidado, con la observación todos los días. Y esa manchita blanca es reversible, o sea, se podría revertir esa caries. Ya luego empieza, cuando esa manchita blanca no se le remueve la placa bacteriana, entonces empieza ya a deteriorar el esmalte, atraviesa el esmalte y puede llegar, pues el diente tiene varias capas. Entonces el diente en la parte interna tiene la pulpa, está revestida por la dentina y luego por el esmalte. El esmalte es el tejido más fuerte del cuerpo, no tiene colágeno, entonces es el más difícil de atravesar. Y la caries, mientras más, o sea, el tiempo que más se tarda produciéndose es allí, en el esmalte. Entonces digamos que nuestro escudo protector, cuando ya vulnera el esmalte y desmineraliza tanto el esmalte, ya puede llegar a la dentina,
que ya es un tejido con humedad, es un tejido orgánico parcialmente, entonces cuando llega allí ya empieza a ser un daño más grande, avanzar más grande, y esa ya sería como una tercera etapa. Y luego, si la caries llega a infectar el nervio, pues entonces ya el diente se compromete, ya tendríamos que hacer un tratamiento de conductos hasta que de pronto la caries no se trata y puede llegar a deteriorar completamente el diente, y pues sería necesario hacer una extracción dental. Pero pues desde las etapas iniciales de la caries es muy fácil identificarla con un control odontológico semestral y poder tratarla. ¿Hay tipos de caries también, doctora? La caries es solo una. Solo Dependiendo del estadio en el que esté, pues es una caries a nivel del esmalte, es una caries a nivel de la dentina, o es una caries que ya involucra el tejido pulpar. ¿Qué pasa con esas personas que ya han tenido alguna intervención por algún dolor o alguna caries básica, o que tienen una resina que tiene muchos años? ¿Debajo de esa resina puede haber caries? Es decir, hay personas que suelen retirarse la resina o amalgama que llamamos plateada, Sí. esa que todos no tenían, y la reemplazan por blanca. Sí. ¿Qué pasa cuando se reemplaza? Ahí, si no hay dolor, muchos odontólogos dicen es mejor no tocarla, otros dicen sí, cambiémosla. ¿De qué depende eso y por qué a veces pueden haber problemas debajo de esa amalgama? La mayoría de los problemas que se encuentran debajo de estas restauraciones es por filtración, porque ya la restauración o la obturación, como lo llamamos nosotros, cumplió su tiempo, ¿sí? Por lo general es porque cumplió su tiempo, tiene cierta contracción y deja unos márgenes o unas interfaces entre el material de relleno con el que nosotros tratamos esa caries y el diente natural, y por allí se filtran las bacterias. Es muy difícil entrar con el cepillo a estas como microgrietas que se generan ahí, o a estas interfaces, y eliminar esa caries. Entonces por allí podría existir una caries secundaria, que no es la primera caries que se originó, que es una caries nueva pues allí en estas zonas, pero se retira la restauración, se limpia, se obtura y el diente queda sano. ¿Qué otras enfermedades aparte de las caries son comunes también, digamos, ver durante una consulta, que son más frecuentes? Digamos, en el caso de los colombianos, usted que tantos años pues ha atendido a las personas, Sí. ¿qué logra ver? ¿Qué son las más comunes? Pues mira, Maye, ahorita, después de la pandemia, el bruxismo Wow. se ha desatado de una manera, porque los niveles de ansiedad que generó estar nosotros en ese confinamiento, en esa incertidumbre también, El bruxismo en es ese esto, ¿no? De cambio, apretar los exactamente, dientes. estar en esa tensión constante hace que todo el tiempo estés apretando los dientes, y nosotros en la masticación tenemos fuerzas en ocasiones por encima de los 75 kilogramos por centímetro cuadrado. Entonces imagínate esa fuerza aplicada en un diente, cuánto daño puede hacer si es inadecuada, o si tenemos un sistema de oclusión que no es estable, sino que está como cojito, como una mesa de 3 patas, pero solo le haces fuerza a una, pues vas a terminar deteriorando esas estructuras dentales más que otras. Y bueno, ese es uno de las patologías más comunes en este momento, pero sin duda en la cavidad oral, la caries y la enfermedad periodontal. Y son como dos extremos que se producen bajo ciertos grados de acidez diferente. Entonces, cuando tenemos un grado de acidez muy bajo, que está muy ácida la boca, entonces tenemos esta enfermedad de caries muy frecuentemente, ¿sí? Y cuando ya tenemos otro tipo de pH, entonces ya podemos hacer la enfermedad periodontal, que sea el huésped, que somos nosotros, que sea un poquito más susceptible a desarrollar esta enfermedad. Hay muchos factores para desarrollar la enfermedad periodontal. Entonces está, pues primero, el factor de la placa bacteriana que se está dejando depositada, que no se está removiendo, pero también hay un factor genético y una predisposición genética a que ciertos microorganismos sean patógenos en nosotros, pues, y a otras personas no les hagan nada, ¿sí? Okay. O sencillamente se inflama la encía, se retira y el paciente quedó sano, pero hay bacterias que siguen su desarrollo generando, y ya pasando de esa gingivitis, que es el primer estadio, que es cuando ves la encía roja, cuando la encía sangra, cuando de pronto el paciente se come una manzana y le quedan rastros de sangre en el mordisco de la manzana, o cuando sienten que ni siquiera pueden morder esa manzana porque pues hay sensibilidad.
ese es como el primer estadio y ese estadio es reversible completamente, con una limpieza, con una buena higiene en casa. Claro. Ya si dejamos esta placa bacteriana mucho más tiempo ahí, las mismas sales de la saliva, los mismos minerales de la saliva, que por fortuna existen y vienen y empiezan a hacer como una amortiguación de todo ese desequilibrio que se está presentando, entonces empiezan a bañar toda esa placa bacteriana y también se empiezan a formar estos cálculos y ya cuando esto avanza y avanza, ya empiezan entonces otro tipo de marcadores a mandar respuestas al sistema inmunológico, a comportarse sistémicamente diferente y empiezas a perder hueso. Entonces empiezan a aflojarse los dientes, empiezan a existir bolsillos entre la encía y el diente que se llaman pues bolsas periodontales y es como el factor más clave para determinar que existe una enfermedad periodontal. Perfecto. Doctora, usted en el bloque anterior lo dijo, pero quisiera profundizar un poco más con usted sobre este tema, que es el que nos atañe también en esta oportunidad, y es la relación que existe entre esas enfermedades periodontales o de la boca con el tema cardiovascular. ¿Qué es lo que pasa allí? ¿Por qué esa conexión? ¿Por qué puede ocurrir de pronto temas de infartos debido a un absceso, a una infección profunda de un diente, de una muela? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué esa conexión? Y digamos, ¿qué efectos puede tener eso en la salud? Bueno, la causa más frecuente de muerte, de morbilidad, de mortalidad, está dada por los accidentes, por el infarto, por los accidentes y por la enfermedad cardiovascular. Así es, enfermedades cardiovasculares. Exactamente. Entonces, pues las cifras reportadas el año pasado, en el 2022, pues alcanzaban a superar, si no estoy mal, como las 43.000 muertes, algo así, por accidentes cardiovasculares. Hay muchos estudios que han hecho la relación también de no solo ver esta parte cardiovascular, sino mirar también cómo está la condición de salud oral. Y en muy alta incidencia, estos pacientes que tenían estos problemas cardiovasculares también tenían enfermedad periodontal. Entonces, se generan otras investigaciones y también se encuentra que en los pacientes con enfermedad periodontal existen ciertos marcadores inflamatorios o proinflamatorios que desencadenan una cantidad de reacciones en el sistema, ¿sí? Entre esos, producción de trombos, entre esos inflamación crónica, también la síntesis del colesterol, de triglicéridos, todas estas cosas empiezan a alterarse y todo eso pues tiene una relación completamente directa, a pesar de que uno diga, pero pues está el corazón y está la boca lejos, que tienen que ver uno con el otro, pero lo que decía desde el principio, o sea, como todos somos un sistema, todo esto está absolutamente relacionado y por supuesto que nosotros como odontólogos somos claves en la identificación de estos factores de riesgo que un paciente pueda tener cardiovascular. Entonces nosotros hacemos un examen clínico, vemos si el paciente tiene sangrado, vemos si el paciente tiene enfermedad cardiovascular, en una historia clínica preguntamos si el paciente es diabético, si el paciente es fumador o si tiene cierto tipo de hábitos y podemos prender una alarma para que el paciente también haga un examen cardiovascular, para que el paciente también se haga un examen de colesterol, de triglicéridos o que por lo menos visite pues a su médico, a su internista, a su cardiólogo y entonces estar como ligados y asociados en esto para poder ayudarle a ese paciente a mejorar sus condiciones de vida y bajar el riesgo cardiovascular. Es un tema multidisciplinario, es lo que puedo ver también, porque el mismo odontólogo puede detectar otras cosas y enviarlo a otros especialistas, que para eso está la medicina y para poder ahondar un poco más en qué es lo que tiene ese paciente, porque cada paciente es particular. Eso siempre lo decimos acá. Sí, un universo. Así es un universo. Vamos a ver otra pregunta que quiere la gente saber en la calle. Bueno, vamos a verla. Doctora, quisiera saber cuándo una caries puede transformarse en algo más grave. Ok, doctora, ¿en qué momento una caries que parece simple puede llegar a transformarse en algo grave? Porque las personas la dejan pasar. Y ahorita hablamos de las etapas o de esos estadios que tiene, pero ¿cuándo una caries se puede transformar en eso? ¿Cuándo ve usted que de pronto es un conducto, ya es algo muy grave y puede llegar a ser algo mucho más de otra dimensión? Bueno, la caries por su estadio inicial, mientras la identifiquemos a tiempo, pues esa caries puede ser tratada muy amigablemente. Pero si la dejamos allí
y además tenemos unos malos hábitos de higiene oral, pues dentro de esa caries que se vuelve una cavidad, esa misma cavidad va a albergar una cantidad de microorganismos que van avanzando y ellos hacen como un equipo, ¿sí? No es solo un ya se vuelve un biofilm o un equipo de microorganismos que cada uno tiene su poder y entonces cada uno desarrolla ciertas cosas, entonces va avanzando y va generando más patologías. A medida que atraviesa las capas del diente y llega al nervio, pues puede generar y puede ser un poquito más destructiva porque puede infectar el nervio, puede hacer generación de abscesos y si ese absceso no es tratado, entonces podría generar incluso hasta una celulitis en donde la infección se disemina, ¿sí? Y el paciente tiene que ser hospitalizado. O sea, pues no es como por llenarnos de miedo, claro, sino para hacer conciencia, porque todo esto es muy sencillo de dar ese primer paso y decir, bueno, está bien, me muero del susto, pero voy a ir a que me digan lo que tengo por lo menos. Claro. Voy a ir a que me miren, a que me hagan una limpiecita, o no me quiero hacer la limpieza el primer día, pero voy a ir y quiero saber cómo está. Es dar ese primer paso de enfrentarnos a esos miedos y decir, le voy a poner la cara a esto y poco a poco lo sacamos adelante. Claro, y es que pasa con todo, ¿no? Pasa con una mamografía, sí, pasa con absolutamente todo. La gente tiene mucho temor de ir al médico, pero créanme que es mejor ir a tiempo a tener un pronóstico desalentador más adelante, sí, 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 donde no haya remedio. Sí. Entonces vamos a ir a una pausa. Yo sé que hay muchos mitos que tenemos alrededor de la higiene bucal, pero ya los vamos a resolver al regreso aquí en Salud para Todos. Regresamos aquí en Salud para Todos. Estamos hablando hoy de higiene bucal, que está muy relacionada con las enfermedades cardiovasculares. Estamos con la doctora Claudia Arango, quien nos ha estado explicando la relación que existe entre estos dos factores tan importantes de nuestra salud, estas dos patologías que están muy relacionadas. Somos un aparato perfecto, los seres humanos estamos perfectos. No, el cuerpo perfecto no es 90, 60, 90, es un cuerpo que funciona, que respira, que se mueve perfectamente, y eso es lo que tratamos de concientizar aquí en Salud para Todo, y hablando sobre el tema de higiene bucal. Para tener una muy buena higiene hay que desmentir algunos mitos que tenemos en nuestra cabeza, que seguramente los hemos escuchado o incluso muchas personas dirán, lo he practicado, lo he hecho porque pienso que es verdad. Estamos aquí con la doctora, voy a tener algunos mitos aquí que mido para poderlos ir enunciando y usted me cuenta por qué es un mito y por qué la gente cree esto. Por ejemplo, este primero, si te cepillas con más fuerza vas a lograr tener dientes mucho más limpios. ¿Por qué es un mito? Bueno, primero es un mito, sí. Sí, sin duda. Sin duda es un mito, pues porque son tejidos vivos, son tejidos que también tienen una resistencia y cuando vences esa resistencia pues les haces daño, ¿sí? Entonces no, la resistencia, o sea, la fuerza no es directamente proporcional a la eficiencia del cepillado, se debe hacer una presión constante, se debe hacer, yo siempre le digo a mis pacientes, es la sensación de que te estás pasando el cepillo por todo el diente, porque uno tiene propiocepción, uno siente cada parte de su diente. Es la técnica. Siente cada parte de su encía y puede utilizar muchas técnicas, ¿sí? Okay. Hay dos técnicas muy comunes, una que es hacerlo de manera circular en las superficies y otra que es hacerla de manera horizontal. Cualquiera de las dos técnicas, mientras surta efecto en el paciente, puede ser la técnica ideal, ¿sí? Perfecto. Entonces lo importante es tener la conciencia de que tenemos 28, 32, 5 dientes, los que tengamos, pero que a todos los dientes, por sus 4 superficies que tenemos acceso, es decir, la de afuera, la que va hacia el paladar o hacia la lengua, la que va hacia atrás, la que va hacia adelante y la que está encima, que todas esas superficies de cada diente queden cepilladas a conciencia. Entonces, pues ya utilizarás la técnica que más te convenga para llegar a esos resultados. Excelente, entonces ahí está, no es porque se cepille más fuerte, quiere decir que se está cepillando mejor, que se esté cepillando por las 4, digamos, paredes de ese diente, es suficiente y con una técnica continua y usted sienta que lo está haciendo de manera correcta. Doctora, el siguiente mito, ¿masticar chicle puede reemplazar el cepillado?
No, Mito total. no puede reemplazar el cepillado definitivamente, porque cuando tú te comes un chicle, la única superficie que podrías lograr a limpiar mientras el chicle no tenga azúcar es la superficie con la que masticas. Ajá. Pero estas otras superficies no las estás limpiando. No. Así, No estás ¿a qué pasando una importa? seda dental, el chicle no te está sacando la placa bacteriana que está entre los dientes, entonces no, mito No. totalmente. Mito total Tal y vez te además puede- no importa si tiene o no tiene azúcar. Te puede dar un aliento fresco, Sí. eso es lo único que Más allá podría de eso, cambiar, no. sí, pero no, Ok. cepillado no. Perfecto. Es normal que las encías sangren durante el cepillado. Hay personas que, ahorita lo decía la doctora, no es normal. Es un mito total y las personas tal vez, esto va relacionado con el primer mito, por hacerse muy fuerte también lastiman las encías. Una encía que sangra es una encía inflamada. Y una encía inflamada es una encía que está empezando enfermedad. Entonces, ese es el primer signo. Si te cepillas los dientes y sangras, ahí en ese punto estás desarrollando una inflamación. ¿Y esa inflamación cómo se trata? Se puede tratar, si la inflamación es muy, digamos, reciente por una placa bacteriana que se está formando cercana al evento del cepillado, pues con el mismo cepillado la podríamos quitar, quitando las bacterias. Pero si ya tú ves que sangras y crónicamente sangras y la boca te sabe a sangre y de pronto, no sé, hay pacientes que me dicen, doctora, es que duermo y me queda sangre en la almohada. Por ejemplo, no, ahí ya hay un estado inflamatorio que tiene que ser manejado en la consulta con una limpieza profesional profunda para poder revertir este estado inflamatorio y volver a neutralizar la salud en el paciente. Perfecto. Este es similar al del chicle, pero bueno, tiene también su diferencia. De los mismos creadores del chicle viene, mientras más pique el enjuague bucal, ¿no? La limpieza será mejor. No. Primero, ¿qué hace el enjuague bucal? Pues aclaremos un poquito. ¿Y por qué la gente dice que entre más pique y más fuerte sea, es mejor? No, eso es como si no me duele no actúa. No, eso Sí. es un mito, porque no necesariamente tú tienes que tener el organismo en sufrimiento para que las cosas pues generen un efecto el efecto esperado. Entonces, el enjuague bucal, cuando tiene estos sabores tan fuertes, incluso termina atrofiando las papilas gustativas. Entonces, no es conveniente. Yo no recomiendo los enjuagues con alcohol, por ejemplo, sino enjuagues sin alcohol, enjuagues que tengan determinadas sustancias que puedan alterar un poquito la división celular, como que frenen un poquito esa división celular y el paciente más que todo usa este enjuague como para tener un aliento fresco, ¿sí? Claro. Para mí el punto clave del enjuague es usarlo después de hacer una correcta higiene, pero si tú no haces una correcta higiene previa al enjuague, el enjuague no te hace a veces ni cosquillas, Claro. pues. Es un complemento a la higiene Sí. bucal, digamos, después de lo que dice el doctor, habérselo cepillado muy bien, haber pasado la seda, todo esto, el enjuague bucal ayuda Maya. y no hacerlo en grandes cantidades, pues exageradas, porque también eso Sí. tiene unos componentes, ¿no? Sí. Puede llegar pues también a hacer daño. Exacto, a eso iba. Ok. Hay enjuagues que sí reemplazan la higiene en caso quirúrgico, porque son enjuagues con medicamentos o con antibióticos, donde el paciente acaba de recibir una cirugía y no se puede pasar el cepillo pues porque se va a mover los tejidos que se acaban de ser reposicionados. Entonces, en ese caso sí se usan los enjuagues y reemplazan el cepillado en esa zona. Pero estos no son enjuagues para uso diario, son enjuagues para uso durante 7, 15 días, no más. Ok, perfecto, muy bien la aclaración. Bueno, esta me parece muy interesante porque la hemos escuchado yo creo que muchas personas, ¿no? El mal aliento es causado por problemas digestivos. La gente piensa que viene solamente por esa causa, pero también puede originarse en los dientes. Sí, sin duda. Hay unas causas que son digestivas, ¿sí? Pues porque tenemos el tubo digestivo y el reflujo gastroesofágico, por ejemplo, genera halitosis, que es la forma como llamamos al mal aliento. Hay úlceras gástricas que pueden generar también este mal aliento, pero pues sin duda todo lo que nosotros percibimos o nasalizamos viene producido por sustancias. Y en la boca, en el caso de estas sustancias, pueden ser bacterias que generen sulfuros, ¿sí? Porque están en descomposición y nosotros alcanzamos a percibirlas
cuando hablamos con alguien. Entonces sí viene también de la boca, de tener una boca con enfermedad activa, esto te genera mal aliento. La enfermedad periodontal como tal genera mal aliento. ¿Sí? Perfecto. Y de ahí la importancia de mantener la higiene para evitar esas complicaciones, porque también puede ser bastante incómodo, molesto para las personas el tema del aliento, ¿no? Sí. Doctora, por ejemplo, que tiene relación con lo que ya veníamos hablando y de las caries. Todas las caries son dolorosas. La gente le dicen, tienes caries y siempre piensan que les va a doler mucho. Entonces, ¿qué podemos decir sobre ese mito? No todas las caries son dolorosas, porque hay pacientes que no se dan cuenta que tienen caries. Exactamente. ¿Sí? Entonces, pues ahí ya queda desmitificado. Sí. Y no siempre cuando tratamos estas caries se genera dolor. ¿Sí? El dolor se genera muchas veces porque movemos unos fluidos que están dentro de la dentina y esto estimula la pulpa sin tener que tocar el nervio, pero hay un estímulo y ese estímulo genera ese dolor. Pero como te dije desde el principio, la anestesia hace maravillas y no se siente nada. Ok. Aquí hay uno, pues ya la doctora lo aclaró en el comienzo, dice, las caries no afectan a los dientes de leche. Eso es un mito total, Sí, porque total. los niños también una vez pierden esa pieza, pues les sale su nuevo diente, digamos, no pasa nada, pero los dientes de leche también se pican, por decirlo así. Sí, sí, bueno, esa es una manera de decirlo. Es que el niño tiene el diente picado, sí, picado porque tiene un pedacito que ya no existe de diente. Esa es una caries, pero sí, los dientes de leche también tienen caries, también tienen desmineralización, también pueden tener abscesos. En los niños tenemos que hacer un tratamiento un poquito más agresivo cuando existe un absceso. Ya no podemos hacer como en un adulto que tratamos a toda costa de conservar ese diente en boca para que siga siendo funcional durante toda la vida del paciente. No, en los niños tenemos muchas veces que extraer el diente y el niño se va más fácil a una hospitalización cuando hay un proceso infeccioso que un adulto. El niño es más vulnerable. Bueno, aquí hay una cantidad de mitos, por ejemplo, no es necesario visitar al dentista si se está embarazada. No, pues no. Por supuesto que hay que ir al dentista en todo momento. Hablando de mitos, Sí. Maye, hay un mito y muy comúnmente mis pacientes, mujeres con hijos, me dicen, es que mis dientes se me dañaron en el embarazo. Sí, y puede ser cierto que los dientes se le dañaron en el embarazo, pero no por el embarazo, sino porque durante el embarazo pues hay alteraciones hormonales, puede haber un poquito más de, digamos que de rapidez en la inflamación de las encías. Claro. Y también entre ginecología y odontología, ginecología obstetricia y odontología, existe una relación en donde esa paciente debe visitar al odontólogo cada trimestre del embarazo para evitar que tenga este tipo de inflamaciones que muchas veces son hormonales. Entonces no va y esto se vuelve una cascada y esto va desencadenando unos factores inflamatorios y bueno, y otro tipo de cosas. Y si la paciente ya venía con una salud oral más o menos deteriorada, pues esto puede contribuir a que se le empeore totalmente y puede perder los dientes, pero no es por el embarazo. Es porque hormonalmente hay un cambio y ese cambio debe ser siempre controladito con el odontólogo. Perfecto. La gente quiere saber más cosas en la calle. Vamos a ver la siguiente pregunta. Vamos a verla. Doctora, ¿qué pasa cuando se mata el nervio de una muela? ¿Qué pasa, doctora, cuando se mata el nervio de una muela? Bueno. ¿Ahí qué sucede? Porque el nervio ya es como el final, ¿no? El final, ya casi el final El nervio de todo. es el principio del Es el diente. principio, no es el final, imagínate. A partir de él se forma todo el diente, ¿sí? O sea, es lo primero que se forma. Pero ya cuando estamos adultos, ¿qué pasa si se mata el nervio? Nosotros no matamos los nervios de los dientes, ¿sí? Nosotros tratamos de preservar estos nervios de los dientes. En el caso de que exista una infección y que este diente se muera por una infección, se muera por un golpe, se muera porque sí, porque a veces existen este tipo de patologías en donde el diente se necrosa, pues si no hay una causa específica, entonces en ese momento tenemos que retirar el diente. Retiramos el diente por una cavidad muy pequeñita mientras el diente esté sanito, retiramos el diente y reemplazamos, preparamos el diente, desinfectamos esta cavidad y llenamos este diente con unos materiales especiales que puedan durar allí muchísimos años, tal vez toda la vida del paciente, y sellamos. El diente puede cumplir la misma función de masticar, el diente va a sentir la presión, el diente lo único que no va a sentir allí es el frío y el calor,
pero el resto de cosas las va a sentir el diente, te va a servir para lo mismo, vas a sonreír y se va a ver igual, porque también es un mito que el diente cambia de color cuando se hace un tratamiento de conductos. Ese es el tratamiento de conductos, cuando intervenimos el diente, que es un tratamiento de endodoncia, más comúnmente pues conocido como tratamiento de conductos. Claro que sí, además la doctora también es experta, especialista en implantología, tiene mucha experiencia y otro día podemos conversar sobre ese tema porque Claro que sí. Hay mucha tela que cortar allí. Claro Vamos a ir que a una sí. pausa aquí en Salud para Todo, pero ya regresamos también con algunas recomendaciones también finales sobre ese tema de higiene. Ya venimos. De regreso aquí en Salud para Todos, estamos con la doctora Claudia Arango, quien es odontóloga, especialista en endodoncia, en implantología, está hablando con nosotros sobre higiene bucal, la relación que tienen las enfermedades periodontales con las enfermedades cardiovasculares, ojo con eso. Estábamos hablando en el bloque anterior sobre los mitos en torno al tema de la higiene bucal y bueno, vamos a hacer algunas preguntas rapiditas aquí con la doctora para tratar de esclarecerlas. Doctora, el tipo de cepillo a utilizar, ¿cómo lo podemos escoger que sea idóneo y es mejor uno eléctrico o uno manual? Bueno, el tipo de cepillo, la cabeza no debe ser muy grande, porque mientras más pequeña sea la cabeza, pues más va a tener acceso a las zonas posteriores de la boca. Okay. El tipo de cerdas, hay cerdas de poliéster, hay cerdas de nylon, deben ser cerdas delgadas, deben ser cerdas entre suaves y medias, no muy suaves y no, nunca duras, definitivamente nunca cerdas duras. Yo pienso que tenemos que aprender a elegir ese tipo de cosas y nosotros mismos determinar cuál es el cepillo ideal para nosotros. Bueno, indiscutiblemente sea dental. Sea dental o cepillos interdentales, que son unos escobilloncitos pequeñitos que se pasan entre los dientes. No palillos, no chusitos, no cositas, los cepillos con cerdas y se pasan suavemente entre los dientes en caso tal de que el paciente tenga problemas de motricidad y se le dificulte la seda dental, hay que limpiar esos espacios interdentales muy cuidadosamente. Ahí también nos vamos a dar cuenta si hay sangrado, porque muchas veces el paciente se cepilla y no sangra, pero se pasa el cepillo interdental y hay sangrado. Entonces, y primero bandera. Seda y después cepilla. Primero la seda y después el cepillo. ¿Por qué? Porque la seda te va a remover lo que está en los espacios interdentales y luego lo barres con el cepillo. O idealmente cepillo, seda, cepillo. Perfecto. Si tienes más tiempo. ¿Cómo se limpia el cepillo y cada cuánto se debe cambiar? El cepillo se debe cambiar cada 2 meses aproximadamente, pues que el cepillo tiene una carga bacteriana muy alta. Entonces el cepillo lo puedes limpiar lavándolo muy bien con agua y a veces lo puedes limpiar también con jabón de tocador, ¿sí? Y le puedes poner antisépticos y dejarlo siempre en un espacio al aire, nunca guardarlo cubierto. Fuera del baño sería una buena solución ponerlo, pues por todos los estudios que hay de todas las bacterias que carga el cepillo cuando está compartiendo espacio con un sanitario, por ejemplo. Entonces, perfecto. Ese sería. Momentos para cepillarse. Hay gente que lo hace al levantarse por obligación, pero no se les olvida hacerlo antes de dormir y también a veces cometen el error de hacerlo, digamos, apenas terminan de comer. Ok. 2 cepillados importantes en el día y fundamentales. Cuando te levantas, antes de ir a la cama. Pero si lo puedes hacer 3 veces, mejor. Perfecto. Sí. Si lo puedes hacer 5 veces, muy bien. Y apenas terminamos de comer, ¿no es? Lo que pasa es que a veces tenemos dietas ácidas. Entonces, si la dieta es ácida y pasamos el cepillo, pues el esmalte es más vulnerable a una abrasión. Pero pues no quiere decir que esté mal que nos cepillemos inmediatamente después de comer. A veces vivimos a la carrera y no podemos hacernos una pausa para cepillarnos. ¿Qué sería mejor? Cepillarnos que irnos sin los dientes cepillados, ¿cierto? Entonces nada, cepillarnos. ¿Podemos hacer algo en casa para disminuir la placa que tenemos o eso es mejor hacerlo visitando al odontólogo? ¿Debemos hacer una limpieza de rutina y cada cuánto debemos hacer eso? En casa siempre podemos hacer algo. De hecho, nuestro cuidado oral es más importante en casa que en el odontólogo. ¿Sí? Si te mantienes bien en casa, puedes mantenerte sano toda la vida. Pero la visita al odontólogo, en este caso de pacientes sanos, es importante pues para poder identificar enfermedades a tiempo,
si es que se están presentando o si no para irte tranquilo otra vez para la casa sabiendo que estás sano. Las citas son cada 6 meses. En los pacientes periodontales, pacientes con ortodoncia, pacientes en tratamiento, cada 3 meses se hacen este tipo de consultas. Y la lengua es importante también. Importantísima la lengua, el paladar, Perfecto. Incluso hay células muertas que puedes remover haciendo un pequeño cepillado, un suave cepillado en los carrillos que son los cachetes por dentro también. Perfecto, doctora Claudia Arango, si alguien tiene alguna duda, ¿dónde la pueden ubicar? Ahí van a aparecer sus redes sociales para que nos cuente un poquito dónde la pueden encontrar y también, pues, si tienen alguna consulta con usted, ¿cómo pueden hacer? ¿Dónde me pueden encontrar físicamente? Sí, claro que sí. ¿Dónde En la pueden? clínica, en el consultorio, es en la avenida Suba con 116 en Bogotá. La clínica se llama Dentology y en las redes, creo que las publicaste, dentology.col. Perfecto, ahí están apareciendo, ahí pueden ubicar a la doctora, sacar su cita. Entonces, Bienvenidos. Claro que sí, todos bienvenidos también. La doctora tiene más de 23 años de experiencia con todo el tema de endodoncia, implantología. Le agradecemos mucho, doctora, que haya estado aquí en Salud Ay, para no, Todos. gracias a ustedes y a ustedes, que por favor sigan todos los consejos, porque la odontología ahora es muy amigable con todos y no hay que tener miedo. Vayan, nos busquen a su odontólogo, tengan confianza y aprovechen a mantener como un estado de salud oral sano. La odontología puede ser tan amigable como la doctora Claudia Arango, que es bien amigable y se ve que tiene una paciencia, es un amor. Doctora, de verdad, muchas gracias por haber estado aquí, por habernos explicado todas estas cosas que a veces pasan como decimos por ahí de agache, porque mucha gente dice, no, pues el afán, no tengo tiempo. No, siempre hay tiempo para tener una buena higiene, ¿no? Sí. Que dejemos ahí ese mensaje. Sí, siempre hay tiempo, se sacan los minuticos al día, no hay un tiempo específico que sean 5 minutos, 1 minuto, no, es la conciencia de estar cepillándote, de cuidar tus dientes y de saber que de allí depende la salud de todo tu organismo también. Claro que sí, doctora Claudia Arango, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en Salud Gracias para Todo. Y a ustedes también gracias por acompañarnos, invitarlos a seguirnos en todas las redes sociales y recuerden que siempre para nosotros la salud es importante. Hasta la próxima.